Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio el que podamos estar en sintonía el día de hoy. Y antes de iniciar nuestra enseñanza, vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das en esta noche de podernos reunir, Señor, para poder escudriñar tu palabra, Padre. Señor, gracias porque tu palabra siempre es alimento para cada uno de nosotros, siempre trae bendición y vida eterna para nosotros, Señor, porque tú eres nuestro Padre y eres un Padre bueno que siempre está trabajando para bendecirnos, para llevarnos a esa vida abundante, a esa vida plena que tenemos en ti, Padre. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos porque tú no solamente eres nuestro Dios, sino eres nuestro Padre, que nos llena de regalos cada día, Señor, como el regalo de la vida, pero por sobre todo, Señor, el regalo de esa vida eterna, de esa vida plena, de esa vida abundante, del cumplimiento cada día, de los avances para los planes de bien que tú tienes para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, porque tú estás obrando todo el tiempo en nuestras vidas, Señor, para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, hasta que el día sea perfecto. Y tú eres nuestro proveedor, nuestro Padre, nuestro guiador, Señor, tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro castillo y nuestra fortaleza y tú peleas las batallas por nosotros de tal manera que deshaces las obras de las tinieblas en contra nuestra y haces que todas las cosas obren para bien de los que te amamos, Señor. Gracias, Padre, porque tus bendiciones son infinitas para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por haber enviado al Señor Jesucristo para que cada uno de nosotros, Señor, tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Jesús, por haber estado dispuesto a morir en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros, aun cuando éramos tus enemigos, Señor. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu favor, por tu amor para con cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, también por el regalo del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guiador, nuestro fortalecedor y empoderador, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida plena que tenemos en ti. Y te pedimos también, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en relación con la oración, Señor, que revele a nuestros corazones la necesidad, la importancia, el privilegio que tenemos, Señor, de podernos comunicar contigo, Padre. Te pedimos que abran nuestros ojos, que abran nuestros oídos, pero por sobre todo, que prepare nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor, por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas el día de hoy, porque tu palabra también dice, Señor, que cuando los hermanos estamos juntos y en armonía, tú ahí envías bendición y vida eterna, y no tenemos ninguna duda que por la dirección de tu Espíritu Santo y por tu palabra enviarás bendición a nuestros corazones en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición el podernos reunir en esta noche para seguir escudriñando la palabra de Dios acerca de ese tesoro maravilloso que el Señor nos dio, de poder orarle a Él y que nuestra oración no solamente sea escuchada, sino también atendida. Gracias, Señor, por esa misericordia para con cada uno de nosotros y espero que cada uno de ustedes haya tenido un bendecido día
que haya sido un día de fructificación, un día de cumplimientos de las promesas de Dios en sus vidas y un día de victoria. El día de hoy vamos a compartir acerca de algo maravilloso también acerca de la oración, y es que la oración no solo tiene que ver con nuestro tiempo aquí en la tierra, sino que nuestra oración también tiene una importancia eterna, tiene repercusiones eternas en cuanto a nuestra vida en el futuro. En la palabra encontramos 3 pasajes que son importantes para entender el significado y la importancia eterna de la oración para nosotros, los hijos e hijas de Dios. No sin antes recordar lo que dice Proverbios 15:8, que significa un privilegio para nosotros como hijos de Dios en relación con la oración. La palabra dice que la oración del justo es el gozo del Señor, mas el sacrificio de los impíos, y eso incluye la oración que ellos hacen, es abominación para con él. Nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de que nuestra oración es escuchada por el Señor, y no solo escuchada, sino también tenemos la garantía de que Él la va a responder. Aun cuando nuestra oración pudiera ser incorrecta, el Señor sabe nuestra necesidad, sabe lo que hay en nuestro corazón, y Él va a atender nuestra oración en función de su buena, agradable y perfecta voluntad para con nosotros. Estos 3 pasajes que nos hablan de la importancia eterna de la salvación los encontramos en Mateo 25 del 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 y en Mateo 25 versículos del 14 al 30. Vamos a comenzar leyendo Mateo 25 del 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13. La palabra de Dios dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En este pasaje nos vamos a concentrar en lo que el Señor les dice a estas vírgenes. En el versículo de Mateo 25:12 dice la palabra: Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. En este punto es importante reconocer que el Señor conoce o sabe todas las cosas, y por lo tanto sabe de todas las personas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando Él dice que no las conoce? Recordemos lo que dice el pasaje del Salmo 139, versículos del 13 al 16, que Él nos conoce desde antes de que nosotros naciéramos, porque Él estaba ahí
cuando nosotros estábamos siendo formados. Y aparte de eso, también en el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Aunque me escondiera en lo más profundo de las tinieblas, tú estás ahí. Aunque me fuera muy lejos, tú ahí estarás conmigo, etcétera, etcétera. También en el Salmo 121 dice la palabra que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre. Y la palabra también nos enseña que Él es omnisciente, o sea, Él sabe todas las cosas, nada hay oculto que no sea manifiesto delante de Él. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esa palabra? No, nunca las conocí o no las conocí. Cuando en la palabra de Dios al español se traduce la palabra conocer, para nosotros conocer es tener conocimiento o saber algo. Pero en el original, las palabras que al español se traducen como conocer, ya sea en hebreo o ya sea en el griego, la palabra significa un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo, un conocimiento experto, un conocimiento profesional. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les contesta a las vírgenes insensatas a la petición de que Él les abriera, y les dice: de cierto os digo que no os conozco, lo que realmente está diciendo es que en este pasaje es la palabra que se traduce conozco, es la palabra eido. Y según el diccionario Strong en español, se usa solo en ciertos tiempos pasados y significa percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer. Para los demás tiempos se toma prestado el significado de la palabra equivalente optamonai, cuyo significado es mirar fijamente, con los ojos bien abiertos, como a algo asombroso, observación voluntaria, inspección ferviente o continua. En otras palabras, lo que aquí nos está enseñando esta parábola es que esas vírgenes insensatas no habían tenido una relación con Jesús intensa, de un conocimiento intenso, de un conocimiento profundo, de un conocimiento experto. Ellas sabían de Jesús, pero no tenían esa intimidad, esa comunión. No, no habían visto fijamente, con ojos bien abiertos y con asombro. No le habían conocido íntimamente, profundamente, intensamente. Solo tenían de Él un conocimiento superficial. Y esto nos lleva a la importancia de esto lo que significa es que no habían tenido comunión con el Señor. Sabían del Señor. Sabían sabían que eran salvas, porque no dice que no tienen vida eterna, simplemente dice que no entraron a las bodas. Esto es totalmente lógico, porque nadie se va a casar con una persona con la que no ha tenido una relación profunda, una persona con la que tiene conocimiento superficial. La novia, el ser una novia implica estar enamorada, apasionada, conocer profundamente a la persona con la cual se va a casar. El problema de estas vírgenes insensatas es que no tenían esa relación con el Señor. Eran salvas. Y eso se está refiriendo a una parte de la iglesia, que eran salvas. O esa parte de la iglesia es salva. Esa parte de la iglesia tiene conocimiento de la venida del Señor y de la proximidad de los tiempos de la venida del Señor. Pero a pesar de ello, no tuvieron intimidad con el Señor. Recordemos que hemos hablado de que la oración es comunión, es intimidad, es comunicación nuestra con el Señor, con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Quiere decir que estas vírgenes insensatas no tenían esa comunión. Sabían, pero saber es diferente a conocer. Saber es tener información. Conocer
es saber profundamente, conocer íntimamente, un conocimiento experto. Entonces a ellas les faltaba esa íntima comunión con Dios. Y el problema, y aquí hay un problema adicional, que el Señor en esta parábola nos está enseñando que ellas tenían lámparas, pero no tenían aceite. Las lámparas significa la palabra. Recordemos lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no tenían aceite. Hablemos un poquito del aceite, de dónde surgía o de dónde se producía el aceite para las lámparas. El aceite para las lámparas se producía de la oliva. La oliva se molía y al moler la oliva, de la oliva se sacaba el aceite que era el que servía para encender las lámparas. ¿Esto qué nos está diciendo? Esto es equivalente, el moler la lámpara, la oliva, y recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros somos el olivo injertado, o sea, el fruto nuestro debe ser la oliva y la oliva debe ser molida para que produzca el aceite. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ese aceite? Ese aceite se está refiriendo a la falta de fruto de la oliva. ¿Y cuál es el fruto de la oliva? El aceite. ¿Y qué significa entonces el aceite? Cuando la oliva es molida, significa la negación de nosotros mismos, la muerte al yo, de la que habla la palabra en Juan capítulo 3:30, que dice: es necesario que yo mengüe y que Él crezca, o en lo que dice también en Mateo capítulo 16, versículo 24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, lo que este pasaje nos da a entender es que habían dos problemas con estas vírgenes insensatas. La primera, que no tenían un conocimiento íntimo del Señor y como consecuencia de la falta de ese conocimiento tampoco tenían fruto. No había el fruto. ¿Y qué fruto es? El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Eran salvas, pero no habían madurado, no habían crecido a la altura del carácter de Cristo porque estaban concentradas en su yo, en su ego. Todavía había un yo muy fuerte, y recordemos lo que dice Pablo para reafirmarnos en este concepto. Pablo dice que su meta, y esa debería ser la meta de todo creyente, es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y fe es obediencia, por lo tanto, en la obediencia a Cristo. El fruto, entonces, podemos concluir que el fruto de la oliva, o sea, el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros, es la obediencia. Y esa obediencia va a producir el amor, el gozo, la paz, etc. Entonces, sin obediencia no hay un verdadero conocimiento del Señor. Y entonces no hay una verdadera intimidad. Y como resultado de esa falta de intimidad, entonces no vamos a ser la novia de Cristo, o nos corremos el riesgo de no ser la novia de Cristo. Podemos ser salvos. Recordemos también la parábola, en esto es importante recordar la parábola de las bodas, que también el Señor Jesucristo la enseña y nos deja de esa enseñanza testimonio en los evangelios. En la fiesta de las bodas dice la palabra que obviamente estaba el Padre, que es nuestro Padre Dios, estaba el novio, que es el Señor Jesucristo, y obviamente también se tenía que presentar la novia, pero habían otros ahí que eran invitados, no la novia, que eran otros que eran siervos, no la novia, otros que se quedaron afuera de las bodas, no la novia. Eso nos indica que hay por lo menos 5 diferentes
posiciones o 5 diferentes lugares para los creyentes en la eternidad. Uno es la novia, otro los invitados. Y dentro de esos invitados hay unos que son amigos y otros que son simplemente conocidos. Y entonces ahí ya llevamos 3 categorías. Aparte de eso están los siervos y aparte de eso es los que estando ahí no entraron a las bodas. O sea, hay 5 posibilidades para cada uno de nosotros. Cómo alcanzar cada una o cómo alcanzar la máxima posibilidad. Obviamente, lo más que nosotros deberíamos aspirar a la eternidad, pero en el mejor lugar posible de la eternidad. Y ese lugar posible es la novia. Entonces, para ser la novia necesitamos tener una intimidad profunda con el Señor. Y esa intimidad profunda la logramos a través de la oración y de todo lo que la oración implica, de lo que hemos hablado en los capítulos anteriores. Y es que la oración no es solo petición, sino también la oración es comunión y comunicación con Dios, y eso sucede no solo en la petición, sino también en la acción de gracias, en la alabanza, en la obediencia, en el conocimiento y escudriñar y meditar la palabra de Dios, en buscar la dirección del Señor para hacer su voluntad en todas las cosas de nuestra vida, y también en hacer todo para la gloria de Dios, no para nuestra autocomplacencia, autogratificación o autoexaltación. Por lo tanto, aquí vemos la importancia eterna de la oración. No solo la oración nos sirve para nuestra vida terrenal, para poder vivir esta vida terrenal cada día más en plenitud, que es el propósito de Dios, sino tiene una importancia eterna, porque esa oración nos va a llevar a convertirnos en la novia de Cristo, o en los amigos íntimos, o en los invitados. Pero deberíamos aspirar a tener una comunión tal con el Señor que fuéramos la novia, la novia con la cual Él tiene el mayor nivel de intimidad. Él quiere tener intimidad con nosotros. La pregunta aquí no es si Él quiere tener intimidad con nosotros. La palabra nos lo dice claramente. En Santiago capítulo 4, versículo 5, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es Dios, nos anhela celosamente. Y ese anhelar celosamente significa tener intimidad con nosotros. También en el libro de Cantares, en el capítulo 2, versículo 14, el Señor nos dice que desea oír nuestra voz, porque nuestra voz es dulce a sus oídos. Eso habla de la intención del Señor de tener comunión con nosotros, y Él está listo para tener esa intimidad, esa comunión. Aquí la pregunta es: ¿yo anhelo tener esa comunión con Él? ¿Yo busco esa comunión con Él? La palabra, recordemos que nos dice también en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Entonces, la pregunta es, no es una pregunta hacia Dios, sino es una pregunta que nos debemos hacer nosotros mismos. ¿Estamos anhelando esa comunión con el Señor? Y no solo anhelándola, sino buscándola continuamente. Estamos tratando continuamente de tener comunión con el Señor en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros sentimientos, en todas nuestras acciones y decisiones. Esa es la verdadera pregunta, porque el Señor quiere, pero esto es algo de dos vías. El Señor quiere, y eso es totalmente irrefutable. Entonces la otra vía es: ¿quiero yo? ¿Estoy buscando yo? Recordemos que la oración trae intimidad, y la intimidad nos convierte
en la novia de Cristo. Entonces, ¿anhelo ser esa novia? Si anhelo ser esa novia, entonces debería buscar la intimidad con Él. No toda la iglesia va a tener vida eterna. Toda la iglesia va a ser salva. Toda la iglesia va a estar en la nueva tierra. Pero también entendamos algo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Está la nueva tierra y del cielo desciende la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén es la novia de Cristo. Entonces, hay unos que van a estar en la nueva Jerusalén, que son la novia de Cristo, y otros que van a estar en la nueva tierra, pero no son la novia de Cristo. La pregunta es, ¿dónde queremos estar? Y si queremos estar en la nueva Jerusalén, siendo la novia de Cristo, necesitamos esforzarnos. Necesitamos anhelarlo. Y no solo anhelarlo, sino llevar ese anhelo a la práctica. Recordemos lo que dice la palabra de Dios también. La palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos, los valientes, los esforzados lo arrebatan, a pesar de la oposición que hay para entrar al reino. Y esa oposición no viene del diablo, esa oposición viene de nosotros mismos, viene de nuestro yo. Nuestro mayor enemigo es nuestro yo, que nos impide vivir en la plena obediencia a Cristo. Nuestro yo quiere obtener la autocomplacencia, la autoexaltación, la autogratificación por sus propios medios y en sus propios tiempos. El Señor, ojo, porque el Señor quiere complacernos. La palabra de Dios dice que Él, si nosotros nos deleitamos en Él, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. El Señor también quiere gratificarnos, porque dice la palabra, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Y el Señor también desea exaltarnos, porque Él va a honrar a los que le honran. Él engrandecerá nuestro nombre, de acuerdo a lo que nos enseña Génesis capítulo 12, versículo 3. Pero las condiciones hay que tenerlas bien claras. Uno, para que el Señor el Señor nos complazca, dice que necesitamos deleitarnos en Él. Para que el Señor nos gratifique, necesitamos que nuestra alma prospere. Que prosperemos nuestra alma con la renovación de nuestro entendimiento. Y para que Él, para exaltarnos, Él lo va a hacer a su debido tiempo. Todo es en los métodos del Señor y en los tiempos del Señor. Pero ¿qué es lo que nuestro ego quiere? El ego quiere esa complacencia, esa gratificación y esa exaltación, pero por sus propios medios. Y eso es exactamente lo que nos enseña Proverbios 16:25. Caminos que al hombre o al ego le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no es con los métodos de Dios, no es bajo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, sino es bajo nuestros propios términos y bajo nuestros propios métodos. No es dependiendo de Dios, sino dependiendo de nosotros mismos, de nuestras fuerzas. Y la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8, que maldito el hombre que confía en sí mismo o en cualquier fuerza humana o en cualquier circunstancia externa, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces, cada uno de nosotros lo que necesitamos es esperar en el Señor esos tiempos en el cual Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón, en el cual nos va a bendecir para que tengamos gratificación de parte de Él y en los tiempos y los métodos que el Señor va a usar para exaltarnos a su debido tiempo. Entonces, no es que Dios no nos quiera complacer, no es que Dios no nos quiera gratificar, no es que Dios no nos quiera exaltar, pero es en su tiempo y bajo sus métodos.
Cuando nosotros buscamos esas tres cosas, exaltación, gratificación y complacencia, pero por nuestros propios méritos, entonces caemos en la autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación, que son los métodos de la carne. Y de la carne segaremos corrupción, como lo dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10. Entonces necesitamos tener cuidado en eso, no forzar o no buscar atajos a los caminos del Señor, sino esperar en Él. Y esperar en Él también significa esperar en su comunión, en la comunión con Él, en la comunicación con Él, para seguir su dirección hacia esas metas. Ahí esa es la importancia de la oración. La oración tiene una importancia eterna porque eso nos hace alcanzar la intimidad con el Señor, que nos va a permitir ser la novia de Él. Y vuelvo a recalcar, nadie se casa con una pareja que no conoce. Nadie se casa con una pareja en la cual no ha tenido intimidad, no en lo físico, pero en lo emocional y en lo espiritual. Recordemos el proceso que Dios marca de un matrimonio. En Génesis capítulo 2, versículos del 21 en adelante. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La sola carne se refiere al aspecto sexual. Pero se unirá a su mujer significa una unidad en el alma y una unidad en el espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, que no nos unamos con una persona que no tiene la misma creencia que tenemos nosotros, número 1. Y número 2, también la palabra nos enseña en Amós 3:3 que a dónde irán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces ese acuerdo es acuerdo en pensamiento, en sentimientos, en emociones, en decisiones y en acciones. Entonces lo que el Señor nos está diciendo con esto, para llegar a ser la novia, primero tenemos que estar unidos espiritualmente con Él. Eso es salvación. Pero también necesitamos estar unidos con Él en nuestra alma, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones y en nuestra voluntad. Y ello lo logramos a través del conocimiento de la palabra de Dios, pero también a través de la comunión y comunicación con el Señor, que nos lleva a un mayor grado de intimidad. Ahí vemos una primera manifestación de la importancia eterna de la salvación. Alguien puede pensar, bueno, si no oro, pues aquí en la tierra no me va, quizá no voy a tener todo lo que tenga, pero lo voy a tener en el cielo. La falta de oración aquí en la tierra tiene repercusiones en nuestra vida eterna. Y la oración aquí en la tierra tiene repercusiones también en la vida eterna. Y esa repercusión es que nuestra calidad de oración, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de intimidad con el Señor va a determinar si somos novia, si somos hijos, si somos amigos, si somos invitados, si somos siervos o si solamente somos salvos. Ahí hay por lo menos 6 diferentes posibilidades para cada uno de nosotros, y ella va a estar determinado por el nivel de intimidad con el Señor, tanto en su palabra como en nuestra intimidad o comunión directa con Él a través de las diferentes formas de la oración. La palabra de Dios dice que todo debe constar en boca de 2 o 3 testigos. Vamos al segundo testigo. Ya hablamos del primero en la parábola de las vírgenes insensatas. Vamos a hablar del segundo testigo. Si vamos a Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí.
apartaos de mí, hacedores de maldad. Notemos algo acá, que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí tenemos que referirnos a Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5, porque hay dos situaciones diferentes. Una, dice el Señor, y lo vamos a leer directamente de la palabra. El Señor dice, en Juan 3:3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos situaciones diferentes acá. Número uno, nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por la palabra sabemos que nacer de nuevo es ser salvo, es reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces, este pasaje de nacer de nuevo nos está hablando de los salvos. Y aquí dice que verán el reino de Dios. Bueno, ahora vayamos a Juan 3:5. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios son dos cosas diferentes. Por lo tanto, también son dos cosas diferentes, nacer de nuevo, ser salvo, que nacer de agua y del Espíritu. ¿A qué se refiere nacer de agua y del Espíritu? Nacer de la palabra y nacer de la comunión con el Espíritu Santo, de la dirección del Espíritu Santo, de la consolación, la enseñanza, la guianza del Espíritu Santo, que la obtenemos a través de la comunión con Él. Por lo tanto, aquí nos está hablando de la necesidad de ser renovados en nuestro entendimiento por la palabra de Dios y por el Espíritu, y ello viene de la intimidad con el Señor, de la intimidad a través de la palabra y de la intimidad a través del Espíritu, de la comunión con el Espíritu que nos anhela celosamente a través de esos dos regalos que el Señor nos da de su palabra, que es Cristo, y a través del Espíritu Santo, que es su enseñanza, revelación, consolación, fortaleza, empoderamiento, etc. Somos transformados para llegar en la intimidad, para llegar a la meta de la palabra. ¿Y qué es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18? Que somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Pero esa transformación implica la intimidad con el Espíritu Santo. Y aquí hay un punto importante. La palabra de Dios, notemos que dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo en la imagen de Cristo. Es un hecho irrefutable, y lo que se ve en la tierra es resultado de lo que sucede en el Espíritu. Es un hecho irrefutable que cuando dos personas, es decir, una pareja, tienen intimidad en el espíritu, en el alma y en lo físico, de esa intimidad va resultando o derivando que cada día se parecen más el uno al otro, no tanto en lo físico, pero sí en los gustos, en la forma de pensar, en sus sentimientos, en sus decisiones, en sus acciones. Entonces, ¿qué nos está indicando este pasaje de que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria en la imagen de Cristo a través del conocimiento de la palabra y de la intimidad? Con el Espíritu Santo vamos siendo transformados en la imagen de Cristo, en el carácter de Cristo, en los pensamientos, en las decisiones, en las acciones de Cristo.
Entonces implica la intimidad con Él. Entonces, cuando la palabra de Dios en Juan, capítulo número 3, nos habla de nacer del agua y del Espíritu, significa de tener esa intimidad transformadora con el Espíritu Santo. Por lo tanto, en la eternidad van a estar los que nacieron de nuevo y además van a estar los que tuvieron intimidad con Jesús a través de la oración. Y esa intimidad es la que nos va a convertir en la novia de Cristo, o en los hijos, o en los amigos que van a estar en la boda. No vamos a ser simplemente invitados, ni siervos, ni estar afuera, sino vamos a ser o amigos, o hijos, o la novia de Cristo. Y eso va a determinar nuestra calidad de eternidad. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, también Jesús nos lo enseña en Juan capítulo 14, de que en la casa del Padre muchas moradas hay. No hay una sola, hay varias moradas. Obviamente, una es la morada de los hijos de la novia, otra la de los hijos, otra la de los invitados, otra la de los amigos, y otra la de los siervos, y otra la de los que se quedan afuera de las bodas, pero están en la eternidad. Entonces la pregunta acá es, ¿dónde quiero estar? ¿A dónde le estoy apuntando? En mi eternidad, no solamente a tener vida eterna, esa ya la tenemos, pero ¿qué tipo de vida eterna? ¿Qué calidad de vida eterna es la que quiero tener? Obviamente la mejor calidad es la de la novia, ¿sí? Estamos apuntándole a eso. Y en este pasaje de Mateo 7, también necesitamos entender algo que es muy importante acá, porque esto también a veces nos crea confusión. Hay personas que creen que por servir al Señor ya están en lo mejor. No es cierto. Y este pasaje nos lo dice. Notemos, volvamos a repetirlo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Punto número 1 que vemos en este pasaje. El hecho de servir al Señor, el hecho de ser ministros del Señor, no nos garantiza que vamos a estar en la Nueva Jerusalén, que vamos a ser la novia. Porque otra vez aquí dice, nunca os conocí. Quiere decir, trabajaron mucho, pero no tuvieron intimidad conmigo. Número 1. Número 2, notemos algo aquí también importante, porque aquí está la clave. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quién lo hizo entonces? Ellos, no lo hizo el Señor. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Ellos lo hicieron, no lo hizo el Señor. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note el énfasis en el yo. El énfasis es profetizamos, echamos, hicimos. O sea, lo hicieron dirigidos por su yo, caminos que les parecían derechos en su propia opinión, pero que son caminos que al final tienen la muerte. No estaban así, por eso el Señor les dice, no hicieron mi voluntad, porque no lo hicieron por mí, no lo hicieron para mi gloria, no lo hicieron dirigidos por mí, no lo hicieron en mi poder, lo hicieron en sus propias fuerzas. O sea, trabajólicos para el Señor, pero sin intimidad, sin dirección, sin comunión. ¿Que el Señor hizo milagros a través de ellos? Sí, los hizo, pero no por ellos. Los hizo por misericordia a la gente que recibió los milagros. Pero eso no significa que ellos fueran aprobados. Y recordemos lo que Pablo le dice a Timoteo. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa, que aplica bien
la palabra de verdad. O sea, que es hacedor de la palabra. No es hacedor de cosas, hacedor de actividades, sino obediente a la palabra. Y para la obediencia a la palabra necesitamos la intimidad con el Señor. Así que este pasaje también nos habla de la importancia eterna de la oración, porque es en la oración en la que vamos a tener comunión e intimidad con el Señor. Y eso tiene repercusiones eternas en que seamos la novia o los hijos o los amigos de Dios. Y por lo tanto estemos mucho más cerca en la eternidad de Cristo, de lo que estarán los que solamente son invitados, o los que solamente son siervos, o de los que solamente son salvos. Otra vez la pregunta, ¿Dios quiere? ¿Dios quiere? ¿Quiero yo? Y notemos en este pasaje que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es la voluntad de nuestro ego, es la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es obediencia, es santificación, es intimidad, es comunión con Él. Entonces, ¿estamos alcanzando eso? ¿Estamos yendo detrás de esa meta? Esto es importante para cada uno de nosotros. Es importante que lo reflexionemos, que lo meditemos. Porque hay personas que solo leen la palabra, pero solo les interesa en la palabra o leerla o simplemente ver la parte de las promesas, no la parte de la obediencia. Como que si Dios solo fuera un Dios regalón, pero no un Dios justo, un Dios que va detrás de la santidad, que también quiere la santidad para nosotros. No nos olvidemos que la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad del Señor es nuestra santificación. Y también la palabra dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16, que como hijos obedientes seamos santos como Él es santo. O sea, la voluntad del Señor para nosotros no es nada más que le sirvamos, no es nada más que seamos salvos. La voluntad de Dios para nosotros es que cada día nos santifiquemos, que cada día crezcamos en esa santificación. Y santificación es lo mismo que obediencia, y santificación es lo mismo que transformación de nuestro carácter para que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo, y eso implica la negación del yo. ¿Estoy enfocado en eso? La negación del yo significa lo mismo que obediencia. En lugar de obedecer al ego, obedezco a Dios. Eso es negación del yo. Entonces son diferentes formas de decir lo mismo. Obediencia, negación del yo, santificación, adoración, transformación de mi carácter al carácter de Cristo, el fruto del Espíritu en mí, la vida en amor, todo es lo mismo, solo que es lo mismo desde diferentes enfoques que nos dan el enfoque global. Y el enfoque global es negación del yo y obediencia a la palabra. No es suficiente que crea en las promesas del Señor, es necesario que crea en las promesas del Señor y en los mandamientos del Señor. De hecho, lo hemos dicho muchas veces, esa separación que a veces hacemos de la palabra entre mandamientos y promesas es una separación ficticia, humana, porque la palabra de Dios no separa la obediencia de la bendición ni la bendición de la obediencia. Y dos ejemplos muy claros que abarcan todo lo que la palabra de Dios dice. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14, nos enseña que si obedecemos la palabra, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones. Y en el Nuevo Testamento lo dice la palabra también. Primero lo dice Jesús en Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia, que es obediencia, y entonces vendrán sobre ti todas las añadiduras. Esas son las bendiciones. Y en tercera de Juan 2 también lo dice. Dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Eso es bendición, ¿no? Así como prospera tu alma.
Ese es el mandato. La bendición está unida al mandamiento. Y el mandamiento de prosperar el alma es obediencia. Entonces la bendición viene como resultado de la obediencia. Y la obediencia trae bendición. Y es lo mismo que dice Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 10. Si sembramos para la carne, es decir, nuestros propios métodos, nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, aunque sea para alcanzar lo que o para hacer lo que Dios dice, pero es bajo nuestros propios métodos, tiempos, etcétera, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, obediencia, del espíritu cosechará vida eterna. Entonces caemos en el mismo punto. La intimidad implica obediencia. Y la obediencia o la intimidad la intimidad nos van a llevar a ser la novia de Cristo. Segundo pasaje que vemos de la importancia eterna de la oración. Y vamos a ver el último pasaje. El último pasaje lo encontramos en Mateo 25, versículos del 14 al 30, la parábola de los talentos. No la voy a leer porque ya se nos va a agotar el tiempo, pero es una parábola que usted la conoce. El Señor le da a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 y les dice que negocien con ellos. El que tiene 5 produce 5 y el Señor le da 10 más, le da los 5 originales más 5 más. Luego al que tiene 2 también se esfuerza, produce 2 y el Señor le devuelve 4. Y al que le da un talento, tenía un concepto erróneo del Señor, entierra el talento, no produce nada, le devuelve el talento, pero el Señor lo aparta. Y notemos en ello algo. En ella encontramos al siervo que recibe un talento y que le entierra. Y cuando el Señor regresa a pedirle cuentas, le dice que le entregue el mismo talento, que nos dice la palabra que le entrega el mismo talento, pero sin ningún producto adicional. Esto podría ser equivalente a la salvación, pero sin fruto, porque lo había escondido por la siguiente razón. Dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y el Señor les responde: ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Aquí hay 2 palabras que necesitamos entender. La primera palabra es la palabra que se traduce conocer, dicha por el siervo. Y la segunda es la palabra que se traduce sabías, que es dicha por el Señor. ¿Qué nos está diciendo acá? El Señor le dice: tú sabías, no conocías, tú sabías, no tenías un conocimiento profundo, por eso el conocimiento era falso. Dice del Señor algo que es contrario a la palabra. Te conocía que eras hombre duro. El Señor no es un hombre duro, es justo. Luego, dice que ciegas donde no sembraste. Tampoco, porque la palabra de Dios dice que lo que sembramos cosecharemos. Por lo tanto, lo que Él siembra, pues obviamente sí requiere una cosecha, pero Él va a sembrar para cosechar. Y además dice: recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Pero primera de Juan capítulo 4 versículo 18, primero en el versículo 8 nos dice que Dios es amor, y en el versículo en primera de Juan 4, 18 nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, tenía temor porque no conocía el perfecto amor de Dios, el perfecto amor del Padre. Por lo tanto, dice: fui y escondí tu talento en la tierra. Y el Señor le responde: sabías, no le dice conocías, sabías, conocimiento superficial, no conocimiento profundo. Que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y conforme a su fe le es hecho. Entonces recibe castigo. ¿Por qué? Porque tenía temor. Entonces, aquí vemos también que la falta de conocimiento profundo
el simplemente saber no nos da intimidad con el Señor. Y hoy, desgraciadamente, hay mucho creyente que sabe de Dios, pero que no conoce realmente a Dios. Primero, porque no obedecen la palabra, no tienen temor de Dios. Y tampoco lo aman profundamente, porque la palabra de Dios también dice en Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 21. Y Juan capítulo 14, versículo 23. Y dicho por el Señor Jesucristo, el que me ama guarda mis mandamientos. Por lo tanto, este hombre tampoco, como no tenía conocimiento del perfecto amor de Dios, tampoco obedecía a Dios. No había conocimiento por falta de intimidad, y la falta de intimidad no hacía que este hombre tuviera obediencia. Tenía miedo, pero no obediencia. Hoy hay muchas personas que saben de Dios y son salvas. No lo voy a negar, no lo voy a poner en duda. Saben de Dios, son salvas, pero no conocen a Dios. De hecho, tienen un Dios regalón. ¿En qué sentido? Esperan que el Señor les bendiga sin obedecer la palabra. Solo escogen ciertos pasajes de la palabra de Dios que son convenientes para sus bendiciones, pero no aquellos pasajes que son convenientes para su obediencia. Y recordemos lo que dice, y para su transformación, porque el resultado de la obediencia es la transformación. Y notemos algo que dice Hebreos 11, y ellos dicen que tienen fe, pero notemos lo que dice Hebreos 11:8. Dice, por la fe, Abraham, que es el padre de la fe, obedeció. O sea, la fe no es solo creer en lo que me conviene. Salvación, vida eterna, bendiciones. La fe implica la obediencia. No puedo decir que tengo fe si no tengo obediencia. Por eso también Santiago le dedica una buena cantidad de versículos a que la fe sin obras es muerta. No está diciendo que por las obras somos salvos. Lo que está diciendo es que por las obras se manifiesta verdaderamente si tengo fe. No porque el Señor me bendiga, no porque sea un siervo del Señor y el Señor me respalde en ese servicio, sino por la obediencia. Y la obediencia implica intimidad, porque el que me ama, intimidad, obedece mis mandamientos. El amor es intimidad, o la intimidad produce amor, y el amor produce obediencia. Por lo tanto, la obediencia es el parámetro de si yo verdaderamente conozco al Señor o solo sé del Señor. Entonces, volvemos entonces al tema de que la oración no solo es un privilegio, sino una necesidad. No solo es una bendición para nosotros, sino una necesidad, no solo para esta tierra, para la vida aquí en la tierra, sino que tiene repercusiones eternas en nuestra posición en la eternidad. En la medida en la que somos más íntimos del Señor, en esa misma medida vamos a estar más cerca de Él en la eternidad. Y notemos algo que dice la palabra. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A quién le enseña a uno las cosas ocultas? A los que andan en intimidad con Él. Y clamar implica intimidad, un nivel de intimidad. Luego, también en Isaías la palabra de Dios dice, yo te mostraré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿A quién le muestra uno los tesoros escondidos y los secretos muy guardados? A quien anda en intimidad con Él. Y esos secretos y esos tesoros nos van a servir no solo para vivir la vida aquí en la tierra, sino para vivir nuestra vida en la eternidad. Eso implica intimidad. Nuestro lugar en la eternidad va a estar determinado por nuestra intimidad. Todos los que somos salvos vamos a entrar a la vida eterna, pero el lugar en la vida eterna
va a depender de la intimidad. Y el lugar en la vida eterna va a determinar también nuestra calidad de vida y nuestra asignación en la eternidad. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que hagamos tesoros en el cielo, que resistamos la tentación porque recibiremos una corona de vida. Que nuestras obras de obediencia, obviamente, porque la fe sin obras es muerta, entonces las obras que van a ser juzgadas son las obras de la obediencia, y esas obras van a traer galardones y recompensas en la eternidad. ¿Para qué son los tesoros? ¿Para qué son los galardones? ¿Para qué son las recompensas? ¿Y para qué son las coronas? Obviamente todo ello tiene que ver con nuestra calidad de eternidad que vamos a tener. Así que, mis amados hermanos, necesitamos seguir desarrollando nuestra intimidad con el Señor cada día. Necesitamos desarrollar todas esas formas de oración de las que hemos hablado. Oiga, necesitamos. Dios no necesita de nuestra oración. Dios no necesita de nuestra comunión. Nosotros necesitamos de ella. Nuestra vida aquí en la tierra y nuestra vida en la eternidad va a depender de eso. Recordemos lo que dice la palabra. También en 2 de Juan capítulo 1 versículo 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, para que por su divino poder lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuáles son esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Algunos solo piensan que es la sangre de Cristo, que es la salvación, que es la palabra, pero se nos olvida que también la oración es una de las cosas que pertenece a la vida y a la piedad, y que por la oración llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y ese ser participantes de la naturaleza divina implica la intimidad con el Señor. En la medida en la que somos más participantes de la naturaleza divina, en la medida en que por la oración, por la palabra, por la sangre de Cristo, etcétera, somos hechos más íntimos del Señor, en esa misma medida vamos a ser más íntimos de Él en la eternidad, es decir, la novia. Por eso la oración tiene una importancia eterna. Muy bien, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza sea de bendición, que esta enseñanza nos abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender más de las maravillas, las bendiciones, el regalo y la necesidad que tenemos de la oración continuamente. Y si ha sido de bendición para su vida, yo le agradecería que comparta esta bendición en sus redes sociales con sus contactos para que también ellos sean bendecidos. La palabra de Dios dice que lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. No para la gloria nuestra, sino para bendición de sus contactos y también para la gloria de Dios. En segundo lugar, les recuerdo que tenemos a su disposición dos instrumentos importantes. Uno, nuestro canal de YouTube a nombre de @GustavoBianchi, donde usted encuentra todas estas enseñanzas y más enseñanzas para edificarnos, para llegar a ser vestidos como la novia de Cristo. En ese canal hay más de 200 enseñanzas clasificadas por temas, y que el acceso es totalmente sin costo. Solo póngale, cuando entre a nuestro canal, háganos el favor, póngale dele clic a ese suscribirse, que también es sin contacto, pero que a nosotros nos conviene frente a YouTube por ciertas cosas que ellos nos dan en la medida en que tengamos más suscriptores. Aparte de ello, ponemos a su disposición también sin ningún costo nuestra página web, que es www.reyesysacerdotes.net. Ahí también hay cualquier cantidad de enseñanzas, tanto en audio como en bosquejos, para edificar, exhortar y consolar nuestras vidas, y no tiene ningún costo. Aparte de ello, le recordamos que de domingo a viernes tenemos a esta hora, a las 8 de la noche, siempre una enseñanza para edificar, exhortar y consolar su vida, y una enseñanza dirigida a vestir a la novia, a preparar a la novia para la venida de Cristo. Así que le invitamos a que nos sintonice el día de mañana, que tendremos otra enseñanza acerca de la oración, y
También le recuerdo que si va a salir de su casa, use las medidas de protección. La palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se aparta. Entonces, si no va a estar con su grupo familiar, use su mascarilla, lávese las manos con jabón constantemente y mantenga el distanciamiento social. Y cuando hablo del grupo familiar, es el grupo con el cual usted vive en su vivienda. Protegiéndose usted, va a proteger a su familia y va a proteger a las personas con las cuales se va a relacionar, y aparte de ello nos va a proteger a todos. Muy bien. Con estos avisos o estos recordatorios hemos terminado esta parte de la enseñanza. Ahora solo nos queda orar para dar por finalizado esto, y le voy a pedir que nos acompañe en nuestra oración. Vamos a orar por cada uno de nosotros, pero también vamos a orar por cada uno de los miembros de nuestra familia. Así que le voy a agradecer si me acompaña. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú estás abriendo cada día más los ojos de nuestro entendimiento relacionado, Señor, con ese maravilloso regalo que tú nos has dado, Señor, de la oración, que es nuestra necesidad y nuestro privilegio delante de ti, Padre. Señor, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto abundante para gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo, Señor, selle esta palabra en nuestros corazones, pero que se convierta en vida en nosotros, no solamente en una palabra oída, sino en una palabra, Señor, puesta en práctica, Señor. Padre, también en esta hora aprovechamos otro de los beneficios de la oración, que es el acceso al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solo nuestro, Señor, sino también de los nuestros. Padre, te pedimos que sobre cada uno tu mano poderosa permanezca, Señor, sanando al enfermo, restaurando al que está quebrantado. Señor, que tu manto de alegría sea tendido sobre todos aquellos, Señor, que están en aflicción o en alguna emoción negativa, Señor. Pero no solamente que venga tu manto de alegría, sino que también, Señor, derrames tu óleo de gozo sobre sus corazones, Señor, sanando toda herida que esté produciendo esas emociones negativas, Señor. Padre, te pedimos que cambies su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo, Señor, en fiesta, Padre. También te pedimos, Señor, que todos aquellos que se han debilitado en su fe, aquellos que se han enfriado, Señor, en su amor por ti, y aquellos, Señor, de los nuestros que todavía no te conocen, que tú los atraigas, Señor, con tus lazos de amor, y vuelvan, Señor, a tu casa, a la casa del Padre, y seamos juntamente ellos y nosotros preparados, Señor, para ser esa novia santa, gloriosa y sin mancha que tú vienes a traer, Señor, en el pronto arrebatamiento de tu iglesia, Padre. Señor, levantamos también delante de ti a cada ministro, Señor, a cada siervo tuyo, Señor, en Guatemala y en el mundo. Y te pedimos, Padre, que en estos tiempos peligrosos, en los cuales tu palabra dice que van a haber muchas enseñanzas de error, que tú, Señor, libres por tu Espíritu Santo nuestra mente y nuestro corazón de cualquier enseñanza engañosa que se aparte de tu buena voluntad agradable y perfecta, que es nuestra santificación, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos alinee, Señor, con esa sana doctrina, con la sana doctrina que es la búsqueda del cumplimiento de tu voluntad para cada uno de nosotros, para que, Señor, la iglesia sea vuelta a esas sendas, Señor, antiguas, a la senda, Señor, de la santificación, Padre, tan necesaria en este tiempo, Padre. También te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros nos des en esta noche un descanso reparador, que nuestras energías físicas sean renovadas, Señor, a través del sueño, pero que también, Señor, mientras dormimos, tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren semillas de eternidad en nuestros corazones, que se conviertan, Señor, en vida, en un estilo de vida que te glorifique a ti y nos bendiga a cada uno de nosotros, Padre. Señor, que el día de mañana, que es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Señor,
tu gozo esté con nosotros, porque tu gozo es nuestra fortaleza, Señor, porque de tu presencia vienen tiempos de refrigerio y plenitud de gozo, Padre. Y Señor, que sea un día lleno de bendiciones, lleno de frutos, Señor, lleno de cumplimientos, Padre, que sean agradables a ti, Señor. Y desde ya, Padre, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por la respuesta a nuestras oraciones, que sin duda las tendremos, porque no solamente tú oyes nuestras oraciones, Señor, sino también tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tú nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Y hemos orado, Señor, conforme a tu palabra. Así que desde ya, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza y nuestro agradecimiento sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que descansen, que el Señor les dé abundancia de bendiciones. Les mando a todos un abrazo, les doy gracias por el privilegio de sintonizarnos, de estar juntos para escudriñar juntos la palabra de Dios, y si el Señor lo permite, nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche para seguir compartiendo acerca de la palabra de Dios. Saludos a todos, bendiciones y que estén bien.